conversar con todos y cada uno de ustedes que están presentes en esta reunión organizada por los colectivos progresistas. A ver, quisiera tratar también de aprovechar al máximo el tiempo, plantear algunas ideas respecto de lo que aquí se ha señalado y de la invitación que ustedes nos han realizado. El tema de la representación, la situación de la representación en este momento del Ecuador, la situación de partidos y movimientos, la gestión del gobierno y la relación con la representación. Algunas ideas sobre esto. A ver, quisiera retomar el concepto que hacía Mauro sobre la representación y solo quisiera concluir, es decir, entonces, ¿qué es representar? Representar es hacer presente los intereses de. Cuando yo represento, yo pretendo hacer presentes, poner, colocar los intereses de. Esto es fundamental. Entonces, esto significa que en la representación hay una dimensión colectiva. Yo hago presente los intereses de, hago presente los intereses de, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la lucha social, gremial, hago presentes los intereses eh, de trabajadores, de mujeres, de indígenas, ¿sí? Y esto hace que muchas veces, ¿no es cierto?, esta lógica gremial haga perder de vista los sentidos más globales, porque mi primera responsabilidad, mi primera obligación es hacer presente los intereses de. Eso es representar, ¿sí? Si yo represento, yo hago presentes, yo traigo, yo abandero los intereses de. Entonces hay una dimensión colectiva. Cuando se habla de representación, estamos hablando de una dimensión colectiva, sea de un actor social o sea de un actor político. Yo intento hacer presente los intereses de. O cuando se pretende una representación ciudadana, ¿no es cierto? Intento representar los intereses que yo considero que tiene la ciudadanía, que yo considero que tiene la mayoría, que yo considero que son adecuadas para el bien común. Entonces, esta representación tiene una dimensión colectiva, hacer presentes los intereses de un colectivo, de un otro colectivo, ¿no es cierto? Pero también tiene una dimensión personal, es decir, cuando yo hago presente esos intereses o cuando yo hago presente estas ideas, al mismo tiempo estoy poniendo en juego una escala de valores, una escala de principios, una forma de concebir la vida, una forma de concebir el mundo, una forma de concebir la política. Esto es bien importante porque ustedes han visto muchas veces los pactos, las negociaciones, estos acuerdos bajo la mesa, se hacen bajo el criterio de que esto es lo que me pidieron que haga mi organización social, esto es lo que pidió que haga mi partido, esto es lo que pidió que haga mi organización, esto es lo que me pide que haga determinada corporación o determinado gremio. ¿Sí? Esa es la dimensión colectiva, pero eso no está al margen de los principios, de las posiciones, de la ideología, de quien al mismo tiempo ejerce esa función de representación. Esto es fundamental. Esto es fundamental porque solo así se puede tener un encuentro entre lo que es esta dimensión colectiva, entre lo que es esta dimensión global y al mismo tiempo lo que es esta posibilidad personal del ejercicio de esa representación sobre la base de unos principios, de unas posiciones ideológicas, sobre la base de una comprensión del mundo, de la vida, de la política. ¿Sí? Este es el primer elemento. Y con esto quisiera poner otra idea. Y esta idea es que generalmente nosotros tendemos a establecer polarizaciones. Entonces, una de esas polarizaciones que establecemos es el tema de la representación versus la participación directa. ¿Sí? Entonces,
cada vez creemos menos en la representación y cada vez abogamos más por la participación directa. ¿Sí? Y a pesar de que hoy hay muchos más mecanismos efectivos, tecnológicos, para poder hacer más presente mis intereses, de todas formas, ¿no es cierto? De todas formas, la representación sigue siendo importante, porque es una síntesis de en ese partido, en esa persona, para que pueda canalizar un proyecto de vida. Y por ello, creo yo que cuando hablamos, ¿no?, de democracia directa, cuando hablamos de democracia participativa, lo que se busca es también cómo hacer cada vez más democrático, cómo hacer más debatida, más discutida, ¿sí?, la acción de esos representantes. Pero de ninguna manera la democracia directa ni anula ni sustituye la posibilidad de la representación. Ahora, eh, otro aspecto que quisiera topar es básicamente sobre cómo se ejerce esta representación en un momento, en el momento que vivimos, en una situación como el del Estado. Miren, por lo menos mi punto de vista es que esta tarea de representación es cada vez más compleja. Y es cada vez más compleja porque hoy tenemos sociedades mucho más diversas, porque hoy tenemos sociedades que, en los que cada uno busca que se exprese también su particularidad. Entonces, yo puedo, digamos, tratar de representar un espectro político, y ese espectro político puede coincidir plenamente con lo que yo pienso en términos económicos, en términos de valores democráticos, pero a lo mejor entra en contraposición con las visiones que yo tengo en cuanto a los derechos, ¿sí? Entonces, es cada vez una sociedad más diversa, más compleja, una sociedad cada vez más difícil de representar. La sociedad, la política, en estos 10, 15 años, quizá en estas primeras décadas del siglo XXI, se ha complejizado de manera muy profunda, ¿sí? Entonces yo puedo sentirme en un partido absolutamente cómodo, porque ese partido, ese movimiento expresa mis posiciones sobre la economía, expresa mis posiciones sobre la igualdad, expresa mis posiciones sobre los derechos, pero a lo mejor esa organización política y por lo tanto como representante no expreso adecuadamente un aspecto fundamental ahora como es el tema de la relación con la naturaleza, de la perspectiva que hay que tener del cuidado de la naturaleza como la posibilidad también y como el medio para construir oportunidades y para construir igualdad en el futuro. Entonces tenemos una sociedad cada vez más polifónica en la que ya es muy difícil que una sola organización represente el conjunto de aspiraciones que podemos tener los ciudadanos. Es cada vez más difícil, es cada vez más complejo esto de pensar que un partido por sí mismo o un movimiento por sí mismo puede representar las distintas expectativas que tienen los seres humanos, ¿sí? Porque puede ser que esa persona o que ese movimiento sí expresa adecuadamente lo que yo creo en términos económicos, en términos de principios, en términos de igualdad, pero a lo mejor ya no expresa tanto en cuanto a valores democráticos, ya no expresa tanto en cuanto a lo que yo pienso sobre el ambiente. A lo mejor tengo diferencias en cuanto a lo que yo creo respecto a las diversidades sexogenéricas, ¿no? A lo mejor mi partido tiene concepciones, qué sé yo, en este sentido más conservadoras, ¿sí? Y ya no me veo totalmente expresado en este movimiento, en ese partido. Entonces, digo que ahora cada vez la sociedad es más polifónica y por lo tanto es muy difícil pedir que una organización política o una organización social sea capaz de expresar
el conjunto de la vida de los seres humanos, el conjunto de posibilidades de identificación de los seres humanos, el conjunto de posibilidades de interacción de los seres humanos. Por eso es que a su vez cada uno de nosotros seguramente, ¿no es cierto?, al mismo tiempo que milita en una organización o que simpatiza con una organización, al mismo tiempo se siente cercano a una organización social, al mismo tiempo expresa y se expresa en otras movilizaciones, en otras manifestaciones, en otras luchas, en otros lemas, ¿sí? La posibilidad de poder tener eh, diversas campos de actuación de todo lo que es la complejidad de la vida política actual. Entonces, esto yo diría en primer lugar, o sea que estamos viviendo sociedades cada vez más diversas, sociedades cada vez más polifónicas, sociedades cada vez más distintas, y por ende es mucho más complejo que un solo movimiento, que un solo partido exprese la diversidad de identidades que cada uno tiene como individuo. Yo no solo me expreso como el ser político, sino me expreso también en mi condición eh, de hombre, de mujer o de una persona que quiere también expresar una posición y una opción sexual distinta. ¿Sí? O sea, me expreso también desde una determinada posición cultural, también desde una determinada posición regional, que también es muy fuerte en el país. Esto diría en cuanto a la representación, como para tener esto presente, ¿no? Cada vez es más complejo pensar en la representación y que una sola organización sea capaz de abarcar el conjunto de identidades que tenemos los individuos, que tenemos los seres humanos. El segundo aspecto que quisiera topar es esto de la representación en un estado débil. Miren, ¿qué es lo que pasa en este momento en el Ecuador? Voy a hacer que generalmente desde los colectivos progresistas, no me refiero a ustedes, sino en general a todos los que nos planteamos como progresistas, hemos tenido un enfoque por el cual despreciamos lo que son los elementos de la democracia formal. Incluso la calificamos peyorativamente. Democracia formal, democracia electoral, democracia procedimental, democracia electoral, ¿sí? Democracia institucional. Pero lo que hemos vivido en el Ecuador estos últimos 7 años debe llevarnos a una reflexión muy profunda, de que si uno aspira a una democracia radical, si uno aspira a una democracia sustancial, ¿sí? Como decía Norberto Bobbio, hay que partir de unos mínimos democráticos, de unos mínimos democráticos, porque sin esos mínimos democráticos, sin esos mínimos democráticos, es imposible pensar en una profundización de un proyecto democrático republicano, de un proyecto democrático que al mismo tiempo busque una democracia con mayor igualdad, una democracia sustancial. Creo que esto es bien importante reflexionar a partir de lo que hemos vivido en los últimos 7 años. Hablábamos de democracia electoral, de democracia procedimental, y en estos 7 años hemos experimentado, yo les puedo decir en primera persona, que, por ejemplo, quienes hemos estado en la órbita de la Revolución Ciudadana, para todos saben ustedes que yo soy militante de la Revolución Ciudadana, pero más allá de todas las formalidades y de lo que diga la ley, y de lo que diga el Código de la Democracia y de lo que diga la Constitución, a nosotros se nos proscribió la participación política, se nos proscribió, ¿sí? Se nos impidió conformar un movimiento político. Cuando hicimos alianza con un movimiento para poder inscribirnos, recogimos 500,000 firmas un día antes, le quitaron, pero así cínicamente, le quitaron la personería a la persona con la que habíamos hecho el acuerdo, no pudimos inscribirnos, quedamos con 476,000 firmas. Después hicimos alianza con el movimiento Compromiso Social, nos permitieron después de participar en las elecciones del año 2019, porque lo hicimos de forma casi clandestina, pero cuando se dieron cuenta, nos quitaron el registro electoral de la lista 5, tuvimos que participar con el movimiento con la lista 1, y en medio proceso electoral nos reconocieron la vigencia de la 5, y ahí tuvimos que decir, no solo somos 1, sino 1-5. Entonces,
este proyecto de democracia, ¿no es cierto?, que está consagrado en la Constitución y la ley, sin embargo, rompía los mínimos de los procesos electorales democráticos. Entonces, miren la importancia de valorar, o el tema de una cosa que es básica para los liberales, que es la libertad individual, ¿no? En estos años hemos sido algunos reducidos incluso a prisión, ¿sí? Sin cometer delitos, ¿sí? Básicamente porque se ha utilizado la justicia como un mecanismo para la persecución y la proscripción política. Entonces, esto hace que yo digo, que me atrevo a plantearles que en este momento la posibilidad de un proyecto político democrático, un proyecto político de democracia radical, de democracia profunda, de democracia que signifique derechos, de democracia que signifique oportunidades, de democracia que signifique posibilidades de nivelación, pasa por rescatar la posibilidad de una auténtica democracia, incluso en los aspectos formales procedimentales, ¿sí? Esto creo que es fundamental, fundamental. Hay que revalorizar la posibilidad de elecciones verdaderamente libres. Hay que revalorizar la posibilidad de libertad de expresión y la libertad de opinión. Hay que revalorizar el papel de las instituciones. Eh, para la mayoría de ustedes no es un secreto. Yo estuve detenido, estuve encausado por 3 años con un grillete. Años ni siquiera pudieron hacer la audiencia de la audiencia de juzgamiento, ¿no? Nos llamaron a juicio, pero en 3 años esperando la audiencia de juzgamiento con un grillete. ¿Sí? ¿Saben cuál era la acusación? La acusación era de rebelión, es decir, que con violencia intentamos desconocer a la Constitución y al gobierno legítimamente constituido. Esto, en buenas palabras, es un golpe de Estado. ¿Sí? Miren, esto, en los abogados, ¿cierto? Mauro y otros compañeros que son abogados, saben que para que pueda existir, efectivamente puede materializarse un delito, tiene que haber unos elementos objetivos, pero también tiene que haber unos elementos subjetivos, ¿sí? Es decir, supongamos que nosotros decíamos, sí, o sea, supongamos, solo es un supuesto, vamos a derrocar a este gobierno, ¿ya? Pero si no teníamos las condiciones subjetivas y no había efectivamente cómo cumplir, no pasaba más que una declaración bufonesca, ¿no? Que una declaración panfletaria. ¿Ah? No pasaba más. Sin embargo, aquí, por una cosa que ahora nos puede causar risa, ¿sí? Un golpe de Estado entre 3 personas que la propia fiscalía dijo que no había ni condiciones, que no había relación con movimiento armado, ni con la policía, ni con el ejército. Sin embargo, por estas situaciones tuvimos que enfrentar prisión, persecución. Entonces, digo, vean la necesidad de las instituciones, la fortaleza que deben tener las instituciones. Cuando ahora nosotros escuchamos todos los días cosas que pasan con la justicia, ¿no les sucede a ustedes que uno se pregunta, ¿qué habrá más allá de esto? ¿Qué estará atrás de esto? ¿Qué es lo que hay atrás de esto? Nuestra desconfianza en las instituciones. Y con esa desconfianza en las instituciones, es muy difícil avanzar a procesos de democracia más profunda, de democracia radical. Es que la posibilidad de democracia que revalorice la libertad de participación, la libertad individual, la libertad de participar en organizaciones políticas. Hay que revalorizar y hay que revalorizar las instituciones. Y cuando digo eso, ya Virgilio, para ir terminando, un minuto. también digo que, por ejemplo, ahora, cuando hay que revalorizar las instituciones, hay que pensar en las posibilidades del Estado de Derecho. Porque en un momento de crisis como la que vivimos, que nos ha planteado Mauro con claridad, de pobreza profunda, casi el 50% de la población entre pobreza y pobreza extrema, de una inseguridad
tan galopante. El Ecuador, el país más inseguro de la región. El Ecuador tiene 46 muertos por cada 100.000 habitantes. Colombia tiene en torno a los 33, Perú tiene 3, Chile tiene 4 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Es decir, en este marco, ¿saben qué es lo más fácil? Recurrir a salidas autoritarias. Recurrir a salidas autoritarias. Y que esas salidas autoritarias, además, se conviertan en sentido común, que la gente aplauda esas salidas autoritarias. Esto es bien complejo, ¿no? Es decir, que se enfrente la inseguridad, que se combata la inseguridad, que se combata las mafias, sí, pero eso, si se quiere hacer en el marco del Estado de Derecho, en el marco de la institucionalidad, no tiene por qué estar reñido con los derechos humanos. No tiene por qué. Parte de fortalecer la institucionalidad es el respeto a la Constitución, el respeto a los derechos humanos. Los derechos humanos no es para los delincuentes. Los derechos humanos son precisamente reglas que nos ponemos en un Estado de Derecho para poder regirnos como sociedad, ¿sí? Y esto es fundamental en este momento. Y esto también tiene que ser repensado en la perspectiva de cómo lograr una real representación. O sea, el fortalecimiento de la institución y, con esto sí termino, buscar la construcción. Si se quiere revalorizar la representación, hay que buscar la construcción profunda de la igualdad. Igualdad en términos socioeconómicos, igualdad en términos de las diversidades, hombres, mujeres, urbano, rural, eh, toda la diversidad regional que existe en el país y cómo en el marco de esas diversidades vamos construyendo una sociedad cada vez más igualitaria, ¿sí? Una sociedad en la que cada vez valoremos más la diferencia, pero en la que al mismo tiempo hagamos un compromiso profundo en la lucha contra la desigualdad. Eh, Estas serían como algunas ideas que que plantearía Pedro para poder suscitar y seguir con la discusión, con el diálogo y con profundizar estos temas. Gracias.